Síguenos en nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, Facebook e Instagram como Radio U Central. Síguenos en Spotify. Suscríbete a nuestro canal oficial de YouTube y míranos por nuestra señal de streaming en radio.ucentral.cl. Somos Radio U Central 107.1 FM desde el corazón de Santiago. En Radio U Central presentamos Resonar con Vínculos, un espacio de diálogo inclusivo y enriquecedor que celebra la diversidad de voces y perspectivas de las personas mayores en relación con el envejecimiento. Conduce Juan Carlos Catalán. Sean todas y todos muy bienvenidos y bienvenidas a Resonar con Vínculos, el programa radial de la Universidad Central en alianza con el Servicio Nacional del Adulto Mayor, donde conversamos temas sobre la etapa de la vejez y el proceso de envejecimiento. Hoy vamos a conversar, voy a decir el título de nuestro capítulo, al cual hemos denominado Contenciones, una conversación pendiente. Y para eso tenemos una querida invitada que la voy a presentar inmediatamente. Vamos a presentar a Romina Rioja. Ella es terapeuta ocupacional con extensa formación en el ámbito de la gerontología, con experiencia en ámbito público y privado en diseño y ejecución de servicios y programas sociales orientados a la mejora de la calidad de vida de las personas mayores, en especial con un foco en aquellas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Se ha desempeñado en distintos dispositivos para personas mayores, como por ejemplo centros diurnos, cuidados domiciliarios, residencias. Además ha participado en la elaboración de diversos documentos técnicos y en la formación de profesionales, técnicos y cuidadoras y cuidadores. Actualmente se encuentra en el cargo de la coordinación general del programa Adulto Mayor de la Universidad Católica. Romina, muy bienvenida a Resonar con Vínculos. Hola Juan Carlos, qué alegría estar aquí. Estoy muy contenta de estar contigo y estar hoy día acá. Qué bueno, lo logramos, esta invitación la habíamos tratado de coordinar, no nos había funcionado, pero finalmente lo logramos. Contento de tenerte aquí, Romina. Bueno, nos conocemos hace hartos años, tuvimos oportunidad de conocernos en el trabajo en el Hogar de Cristo. Aprovechamos a mandar saludos a la gente del Hogar de Cristo, siempre equipos muy queridos y recordados. Absolutamente, ¿cierto? Equipos súper queridos que además uno mantiene contacto hasta el día de hoy, ¿no? Así es. En el programa Calle, sí, lindo tiempo y linda escuela el Hogar de Cristo. Así es, y si saludamos a la gente del Hogar de Cristo, no podemos no saludar a las voluntarias y voluntarios del hogar y también, por supuesto, a las personas que hacen uso, ¿cierto?, de los dispositivos del hogar. Así que muchos saludos. Y luego de eso, además, nos encontramos después trabajando en Senama, así que, como yo decía, Romina tiene una vasta experiencia en temas de trabajo con personas mayores, y en particular este tema, Romina, que tiene que ver con las contenciones, que vamos a partir probablemente de lo más general, explicar qué son las contenciones. Es un tema que, como bien deja entrever el título, es una conversación pendiente, es un tema que no aparece mucho en los contextos de personas mayores. No, la verdad es que es un tema bastante invisibilizado, e incluso cuando uno empieza a mirar qué son las contenciones lo que busca es limitar el movimiento o la movilidad de la persona, ¿ya? Generalmente se plantea que es una medida de protección, como proteger a la persona de alguna situación de riesgo, ¿ya? Y puede limitar la movilidad a través, básicamente, de tres formas. Uno, a través de contenciones físicas, de forma física, se amarra a la persona, se sujeta a la persona para que no se pueda mover. Se puede dar algún medicamento también que procure que la persona esté más tranquila y se mueva menos, o incluso hay contenciones que yo llamo las contenciones ambientales. Ejemplo de esto es, por ejemplo, un sillón muy bajito donde la persona mayor se sienta o la dejan sentada y desde ahí no se puede mover más, o estas mesas con escotadura donde se instala la persona, por ejemplo, para almorzar, y de ahí ella no se puede mover de forma autónoma. Entonces, las contenciones en general lo que hacen es limitar la movilidad de la persona, reducir la movilidad de forma independiente.
y se alude habitualmente a que es una forma de proteger, ¿no? De, por ejemplo, de evitar el riesgo de caídas o si la persona cursa con algún, vi el programa anterior, de alguna trastorno neurocognitivo, por ejemplo, y presenta síntomas psicológicos conductuales, se da algún medicamento para que la persona esté más tranquila, ¿no? Entonces, por eso se habla ahí de contenciones farmacológicas. Entonces están las físicas, farmacológicas y ambientales. Exactamente. Romy, y bueno, ya algo mencionaste, pero porque uno se podría preguntar a las personas que nos están escuchando, nos están viendo, ¿por qué habría que limitar el movimiento de una persona mayor? Habitualmente se limita el movimiento pensando en proteger a la persona, ¿no? Se limita porque tiene algún riesgo de caída, por ejemplo, y se le deja sentado porque si es que camina o deambula se puede caer, o porque la persona está agitada. Entonces se hace alusión, se usa la contención habitualmente haciendo alusión a proteger a la persona. Yeah. Ahora, es una conversación pendiente, primero porque esto está muy normalizado y naturalizado. Y mencionamos que es una conversación pendiente porque la idea es ponerlo en la mesa, que esto que hacemos, pensando que es una forma de proteger, lo que hace más bien, y hoy día se ha generado evidencia de que disminuye la funcionalidad, que es el principal indicador de salud de las personas mayores, entonces impacta negativamente. Entonces lo que buscamos hacer por protección finalmente impacta muy negativamente en la persona. Y el impacto puede ir desde lo físico, de pérdida de las funciones físicas, puede ir desde lo cognitivo, incluso de lo social, porque también limita la interacción con otros, no permite que la persona se movilice libremente o interactúe con otros libremente. Entonces, las contenciones, si bien las utilizamos pensando en que estamos haciendo bien, a largo plazo, o si no son utilizadas de forma racional, también pensando en su retiro más programado, lo que hacen es ser más bien negativas, ¿no? Son negativas porque van haciendo que la persona mayor disminuya principalmente su funcionalidad y todo lo que eso implica. Mientras te escuchaba estaba pensando me acordé en realidad como de un concepto que es bien técnico desde la psicología. No tengo claridad si sigue siendo el mismo, ¿eh? Yo estudié hace algunos años atrás, pero había un concepto que era un nombre bien particular, que eran con las intervenciones iatrogénicas, que finalmente eran intervenciones que, intentando hacer el bien, finalmente terminaban haciendo mal. Eso por un lado. Y lo otro, que solo ocuparlo como metáfora, y a veces cuando me ha tocado estar en la consulta o conversar con personas, uno necesita muchas veces un abrazo, un abrazo en términos como de protección, de acoger, de contención, pero cuando ese abrazo es muy apretado y no te deja, en el fondo, voy a ser más exagerado en la metáfora, y te cuesta como respirar porque te aprietas mucho y no te deja moverte, ya no se transforma en un abrazo, más allá de las buenas intenciones de la persona que te está dando el abrazo. Eso es lo que quiero apuntar. Sí, qué buena analogía, Juan Carlos, porque además nos han enseñado históricamente que cuidar es proteger, es contener, es mantener a la persona lo más cómoda posible o lo más contenida posible, pero en el caso de las personas mayores se requiere que, o sea, hoy día sabemos que el fomento de la independencia y la autonomía es vital, y las contenciones van en sentido contrario, ¿no? Van en el sentido de limitar su movilidad, limitar su autonomía. Entonces, en ese sentido, la invitación es a revisar estas prácticas, a revisarlas también entendiendo que en algún momento fueron buenas o veíamos de manera distinta esto de cuidar, pero hoy día, a la luz de estos nuevos paradigmas también, de poner en el centro las necesidades de la persona, poner en el centro la perspectiva de derecho, debemos cuestionar este tipo de práctica. Y se adiciona a eso también algo más macro, ¿no? Que nuestro país también ha avanzado en temas de derechos de las personas mayores, y la Convención Interamericana por los Derechos de las Personas Mayores habla específicamente de erradicar este tipo de prácticas, como las sujeciones permanentes. Habla en el artículo 4, hace mención específica de erradicar este tipo de prácticas. Entonces, tanto desde lo micro a lo macro, deberíamos transitar hacia primero cuestionar el uso de las contenciones, y luego
caminar paulatinamente a tratar de erradicar este tipo de prácticas. Romy, para que las personas podamos empezar justamente como a reflexionar, a cuestionar este tipo de prácticas, si es que conoces tus datos o qué, sí, justamente datos o información hay respecto de los riesgos físicos, psicológicos, emocionales que implica aplicar contención? Mire, yo siempre invito a las personas que se interesan en este tema a revisar un documento de consenso de la Sociedad de Geriatría y Gerontología Española, que es muy clave y habla específicamente de esto. Primero, establece cuáles pueden ser las consecuencias. Como las consecuencias del uso de contenciones van directo a la funcionalidad. La gente disminuye su capacidad de realizar las actividades cotidianas. También hay impacto en el autoestima de la persona, estar amarrado, contenido habitualmente y sin que la persona también consienta eso. También tiene impacto en el autoestima, tiene impacto psicológico. Entonces, este documento de consenso de la Sociedad de Geriatría y Gerontología Española, yo creo que es un buen documento para empezar a adentrarse en el tema y conocer también cuáles son los impactos que puede tener en las personas mayores. Porque yo pensaba desde cuestiones, este es un tema que en particular yo lo he escuchado, no lo conozco, es distinto, ¿cierto? Escucharlo a conocerlo más en profundidad, y cosas que he escuchado, y me tocó también una oportunidad que tuve de exponer en un congreso de geriatría fuera de Chile. Hace 10 años atrás ya estaban hablando de este tema, en España particularmente, ya estaban hablando del tema de la sujeción y la contención, y probablemente me lo encontré en ese tiempo y a lo mejor venían antes hablando de esto, llevan un tiempo más avanzado. Pero por ejemplo habían cuestiones que tenían que ver como con lesiones físicas respecto de si la persona estaba amarrada, se quería soltar, podía dañarse, ¿cierto?, la piel, eventualmente hacerse heridas. El roce permanente de contenciones físicas generan úlceras por presión o lesiones por presión. Claro. Sí, se generan heridas. Y sabes que hablando de España específicamente, ellos pasaron de un documento de consenso donde lo que hacían era normar el uso de contenciones, era como utilícelo si es que estas son las situaciones, o utilícelo de esta forma, revíselo periódicamente. Pasaron de eso a hoy día tener un documento que lo que hace es intentar erradicar el uso de sujeción. Entonces, desde normar su uso a erradicar el uso. Es bien interesante lo que pasa en ese tránsito. Y claro, a propósito del impacto que trae tanto en lo físico, por ejemplo, las lesiones por presión que realizan las lesiones físicas, las sujeciones físicas o contenciones físicas, y por otro lado, también las farmacológicas, el uso de fármacos para que las personas estén más tranquilas, también tiene un impacto y disminución de la funcionalidad. Sí, y antiguamente, digo antiguamente porque hoy día yo estoy un poco más alejado de este tema, pero se ocupaba el concepto como de planchar a la gente. Sí, en el fondo, y planchar significaba tenerlo. A ver, uno entiende que buscaba en ese tiempo, en ese contexto, con los conocimientos que había en ese tiempo, que iba evolucionando, eso es lo importante. Buscaba justamente que la persona estuviera más bien tranquila, que sé yo, pero también a un nivel que le dificultaba hacer otras actividades. O sea, no solo, por ejemplo, si buscaban que no se parara, lograran que no se parara la persona, pero además lo que tenía como impacto era que la persona no pudiera concentrarse, no pudiera mantener una conversación, que entre comillas, vamos a decirlo en español coloquial, se le fuera la onda. Claro. Entonces tenía como impactos secundarios también. Exactamente. Entonces, todo lo que tú mencionas tiene impacto directo en la funcionalidad, ¿no? Que la funcionalidad es el indicador principal de salud de las personas mayores. Y según la OMS, la funcionalidad es que la persona mayor puede hacer todo lo que, lo voy a decir en mis palabras, todo lo que es importante para él o para ella, ¿no? No solo que realice las actividades cotidianas de forma independiente, que es como el concepto general de funcionalidad, sino la OMS incorpora un elemento adicional que es el elemento subjetivo, ¿no? De que la persona puede hacer lo que es importante para él o para ella. Entonces, su bienestar subjetivo. Exacto, este bienestar subjetivo. Que se traduce en felicidad finalmente, o en autoeficacia. Entonces, el uso de contenciones va en directa, si es que no, por ejemplo, si es que no se utiliza de forma, uno podría pensar en poner una contención para una situación en particular y después intentar sacarla, ¿no? Como no utilizarla más, porque si la dejamos permanentemente, eso impacta directamente en esta funcionalidad.
¿no? Que la persona pueda hacer todo lo que es significativo para él o para ella. Entonces, yo creo que esa es la principal problemática que trae este tema, ¿no? Yo creo que ahí hay que reforzar una idea que tú has mencionado en 2 o 3 oportunidades ya, Romy, que tiene que ver con, lo hemos hablado en otros programas del Resonar con Vínculos, pero los niveles de funcionalidad óptimos están en directa relación con la salud tanto física como mental de la persona mayor. En la medida que disminuye la funcionalidad o se restringe, producto de, por ejemplo, de sujeción en la funcionalidad, puede haber un impacto en el desempeño global de la persona mayor. ¿Sí? Y yo solo quería hacer un alcance, y aquí se me sale un poco lo psicólogo. Si por ejemplo una persona está con trastorno neurocognitivo mayor o demencia, como conocidas como demencia, puede tener alterada su juicio de realidad, pero igual su emocionalidad sigue activa. Entonces, si esa persona mayor está sujetada a la cama, amarrada, independiente que no esté conectada con la realidad, pero nota que está amarrada, porque lo va a notar, por ejemplo, su nivel de angustia o de desesperación no baja porque esté con demencia, porque no esté conectada con la realidad, al contrario, se puede exacerbar incluso. Sí, entonces, qué buen ejemplo que das, porque hoy día, y también lo revisaron en el programa anterior, ¿no? La principal línea de tratamiento en el caso de los trastornos neurocognitivos son la línea no farmacológica. Claro. ¿no? Las intervenciones no farmacológicas. Entonces, el uso de las contenciones va en sentido contrario a ello. ¿no? Exacto. Porque siendo una intervención no farmacológica que podría ayudar, está generando no necesariamente bienestar. Exactamente. Lo que genera no es bienestar, sino interfiere en que la persona pueda realizar las actividades cotidianas. Y me imagino, Romy, que puede haber niveles también, un poco lo que tú planteas como alguna vez puntual por un caso concreto, eventualmente se podrá ocupar. Yo pensaba en estas contenciones ambientales que tú planteabas. Yo decía, claro, de repente la persona o la familia o la persona significativa no quiere que la persona mayor salga, entonces va y va a poner, por ejemplo, un traba-puerta lo más alto posible. Exacto. Uno dice, claro, eso va a permitir que no abra, pero no le restringe la libertad al interior del domicilio. O sea, claro, puede servir, está conteniendo, pero no al nivel de que la persona no pueda hacer actividades de la vida diaria. Exacto, no restringe la actividad individual, ¿no? La libertad individual. Entonces, claro, se pueden tomar algunas medidas que no pueda, que vayan, que facilitan en el fondo que la persona pueda seguir realizando sus actividades cotidianas. Ahora, es importante también mirar que por una parte, hacer parte a las mismas personas, ¿no? Si hay riesgo de caídas, por ejemplo, me tocó ver a una señora en una residencia que tenía clarito que en el momento en que las cuidadoras estaban en otra tarea, a ella la iban a contener, ¿sí? Porque tenía alto riesgo de caída. Entonces, de hecho, ella estaba contenida y uno le preguntaba, oiga, ¿por qué tienes esa amarra? Es que yo me caigo, si no estoy apoyada por otros, yo me caigo. Entonces, pensar en un consentimiento de la persona es vital. Como si es que voy a usar contenciones, el consentimiento, y si es que no está, la persona no puede dar su consentimiento, siempre a través de la familia, ¿no? Entonces, podría considerarse una buena práctica que tanto la persona o los equipos cuenten a la persona mayor o a su familia de las ventajas y desventajas que tiene el uso de contención, y hacer una especie de consentimiento informado, ¿no? Claro. Donde la persona pueda decidir si es que usa o no usa la contención, ¿ya? Porque podría haber personas, y ahí yo me levanto la mano de inmediato, que preferiríamos caernos antes de estar contenidos, ¿no? Y lo cual es una decisión dentro del libre albedrío de la persona, finalmente. Claro, y que uno puede sopesar cuáles son los riesgos versus los beneficios, ¿no? Que trae esto. Entonces, podríamos preguntar, y ahí podríamos irnos al tema de las voluntades anticipadas también. No, sí, claro. Se nos abre todo el mundo. Sí. Estaba pensando el tema como los enfoques éticos, el tema, los principios de la bioética, todo eso que... Claro, porque alguien que nos está escuchando podría decir, pero ¿cómo alguien podría preferir caerse a estar amarrado? Bueno, yo no lo había pensado así, pero eventualmente una vez me tocó, nada que ver, pero, o sea, tiene que ver, pero me tocó hacerme estos exámenes que a uno lo meten en una, ¿cómo se llama? Una resonancia magnética. Sí. Bueno, me lo tuve que hacer, pero estaba desesperado medio bien, entonces si eventualmente yo lo hubiera podido evitar, eventualmente lo hubiera evitado. Entonces hay gente que a la restricción de su libertad corporal
no la tolera, no la soporta y eventualmente podría tomar esa decisión que estás planteando tú. Sí, o sea, la mayoría de nosotros nos ponemos inquietos cuando estamos siendo contenidos. O sea, eso es algo que pasa naturalmente. Entonces, lo primero es como miremos si la persona está dispuesta o no a ser contenida o preguntarle, ¿no? Como el uso de las contenciones. Si no, siempre la familia, como qué preferiría esa persona también. Y si la utilizo, tiene que ser de forma racional. No puede ser que yo contenga una persona porque pasó una situación específica o estuvo muy agitada, la contengo y esa contención sigue para siempre, permanezca. Porque estoy limitando la movilidad de esa persona de forma permanente y lo que estoy haciendo más bien es heterogénea que una intervención terapéutica. Las voluntades anticipadas son importantes también, como conocer la historia de vida de la persona. A esta persona le hubiese gustado estar contenida. Y lo otro es revisar permanentemente las contenciones, que no quede para siempre, sino revisemos tanto por qué lo utilizamos y cuáles fueron las otras medidas que tomamos para el uso de esa contención. Por ejemplo, si es que la utilizo por un riesgo de caída, ¿por qué no procuro hacer actividad física para evitar el riesgo de caída? Hoy día Senama en el 2017 sacó estos protocolos, hay protocolos de gerontopsicomotricidad, sí, claro. Hay todos protocolos de actividad física que lo que hacen es abordar la causa, ¿por qué podría utilizar esta contención física? Entonces, o evitar el riesgo de caída. Oye, Romy, y sin entrar en el detalle técnico ni jurídico, porque no es la idea de la conversación. No. ¿Existe en Chile, me imagino que esto está regulado, está protocolarizado? ¿Sabes qué? No. Hay algunas cosas que se acercan. Lo primero, en el uso de las contenciones hay una norma del MinSal, pero es para psiquiatría. Es una norma de psiquiatría, por lo tanto no debería ser aplicable a las residencias porque las residencias no son dispositivos psiquiátricos. ¿Ya? Perfecto. Lo que hay en contención está solo en el contexto de hospitales psiquiátricos. Exactamente, de unidades psiquiátricas. Está en ese contexto. Por lo menos lo que yo tengo registrado son protocolos de uso de contenciones en unidades psiquiátricas o en el ámbito de la psiquiatría. Y lo que existe, lo que hizo Senama y que me tocó participar en ese momento cuando se elaboraron los protocolos para las residencias de Senama, fue hacerse cargo un poco de cuáles son los motivos por los cuales se usan contenciones. Y en ese tiempo todavía usamos como referencia este documento de consenso de la Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, y ese fue el referente que se utilizó para usar parte de los protocolos, para escribir parte de los protocolos de Senama. Entonces, eso es lo que existe. Yo creo que estamos bien al debe de protocolarizar esto o normar esto. Claramente, yo creo que no hay tantos consensos todavía en nuestro país, ¿no? Hay todavía personas que justifican o ciertos sectores que justifican el uso de las contenciones, entendiéndolo como una forma de protección, y habemos otros sectores que estamos en la línea de erradicar este tipo de prácticas. Entonces, todavía pienso que no hay consensos como para tener una norma técnica, pero deberíamos caminar hacia allá. Ahora, sí, lo que existe es el compromiso de nuestro país con la convención, ¿no? Claro. Entonces, eso debería guiar nuestro actuar para la elaboración de normas técnicas. Absolutamente. Súper interesante lo que estamos conversando, Romina. Estamos hablando de sujeciones, ¿cierto? Nombraste 3, sujeciones físicas, farmacológicas y ambientales. Y está muy interesante la conversación en el segundo bloque porque ya estamos llegando, ¿cierto?, a tener que hacer la primera pausa musical. Vamos a profundizar en este tema porque me imagino que hay diferencias también en los contextos domiciliarios, en el contexto, por ejemplo, como mencionaste, de la residencia, para que podamos profundizar un poquito ahí, y también qué tipo de alternativas se avisoran en reemplazo a las sujeciones, ojalá, intentando cosas que tengan impactos positivos y no tan negativos. Súper. Así que eso vamos a profundizar en el segundo bloque. Nos vamos a ir a la primera pausa musical. Vamos a escuchar al grupo Silvestre con el tema Crazy Amor. Crazy, crazy amor,
estás junto a mí, yo no puedo vivir. Crazy, crazy amor, si me miras así, son montañas de amor, si me miras así. Y el día que llegaste se encendió una luz, despierto con más ganas de este cielo azul. Gringa, gringa mía, no te vayas de este suelo, que es un sueño, contigo vivo feliz. Se encendió una luz, despierto con más ganas de este cielo azul. Gringa, gringa mía, no te vayas de este suelo, que es un sueño, contigo vivo feliz. Te quiero. Estamos presentando Resonar con Vínculos, un espacio de diálogo inclusivo y enriquecedor que celebra la diversidad de voces y perspectivas de las personas mayores en relación con el envejecimiento, junto a la conducción de Juan Carlos Catalán. Estamos de regreso en Resonar con Vínculos. Estamos conversando con Romina Rioja. Ella es coordinadora general del programa Adulto Mayor de la Universidad Católica, está desempeñando esa función actualmente, y estamos conversando sobre las contenciones. Antes de continuar con el tema, aprovecho de saludar al equipo ahí que está en controles, me había pasado, chiquillos, a David y Francisco, que hacen posible que estemos, ¿cierto?, al aire en este minuto. Y también, antes de seguir, quería aprovechar este espacio brevemente para comentar que se aprobó la ley, ¿cierto?, o aprobado el proyecto de ley integral de personas mayores en la Cámara de Diputados, y pasa ahora al Senado, donde sigue su proceso, y esperamos que también en esa instancia avance para que efectivamente todo ese tipo de acciones tienen, entre otras cosas, que ver con, por un lado, visibilizar, pero también institucionalizar la importancia de las personas mayores en el país y el trabajo que efectivamente se hace con ellas y los espacios que necesitan que existan para las personas mayores. Sí, esto es una noticia que estamos esperando hace tanto tiempo, ¿no? Sí, sí, hemos estado esperando mucho tiempo, sí, pero avanza. Sí, queremos que avance, sí. Así es que eso es una noticia para las personas que nos están escuchando, porque además en el Resonar con Vínculos lo hemos conversado en varias instancias, porque ha ido avanzando. Ha venido la directora del Senama, estuvo también con nosotros Tania Mora, que es abogada y asesora del Senama, hablando como de la especificidad del proyecto. Entonces vamos viendo cómo va avanzando esto, y la última noticia es que se votó en la Cámara de Diputados y pasa ahora al Senado, y luego tiene que ir a comisión mixta. Todavía quedan algunos. Buenísimo. Tania ahí empujando, siempre empujando. Ahí todos para que resulte, sí, y particularmente la sociedad civil, las asociaciones de grupos de personas mayores, como también están apoyando que esto ocurra. Así que bueno, también saludar a las personas mayores que han impulsado que este proyecto avance. Romina, estábamos conversando entonces de las sujeciones y bueno, conversamos de qué se trataban, qué eran más o menos, en qué contextos se dan, qué impactos tienen. Y te quería preguntar particularmente respecto al tema de estos tres que mencionamos, las sujeciones físicas, ¿sí? Que tiene que ver con esto como de inmovilizar a la persona, que uno ve que de repente o les amarran las manos o le ponen, ¿cierto?, un amarre como por la mitad del cuerpo para poder reducir la movilidad. ¿Hay alternativas a la sujeción física que se conozcan, que se puedan implementar y que tengan buenos resultados? Sí. Primero, reconocer que los equipos siempre han buscado como las mejores, hay equipos que buscan las mejores alternativas de sujeción, ¿no? Uh-huh. Y estas amarras que primero eran de las muñecas,
luego pasaron a estas torácicas. Entonces los equipos siempre han mirado, o por lo menos lo que a mí me ha tocado ver, es que la persona esté lo más cómoda posible, ¿ya? Entonces reconocer eso también, como reconocer y valorar a aquellos equipos que siempre están mirando que la persona esté lo mejor posible. Ahora, ¿cuáles son las alternativas a las sugestiones? Yo creo que hacerse cargo de aquellos motivos por los cuales utilizamos las sugestiones. Entonces, ¿cuáles son los motivos más habituales? El manejo de conducta disruptiva, el riesgo de caída, y hoy día sabemos que ese tipo de situación se puede manejar a través de actividad física, intervenciones no farmacológicas. Entonces, hacernos cargo de cuáles son los motivos que nos llevan a utilizar las contenciones, ¿ya? Y desde ahí, ¿cómo nos hacemos cargo? Yo siempre digo, tenemos que tener dos ámbitos de hacernos cargo. Uno, con los que ya están utilizando sugestiones, entonces de ahí utilizar, por ejemplo, actividad física para quienes, o retirarlas en algunas horas del día, tener claro cuál es, o un protocolo local, un protocolo de particularmente la residencia, la casa o el lugar donde se utiliza, donde tengamos claro en qué momento se saca, en qué momento se utiliza la sugestión. Por supuesto, siempre la actividad física, como la movilidad, actividades y toda la línea no farmacológica, ¿no? Terapia ocupacional, actividades recreativas, siempre pensando en cuáles son las actividades significativas para esa persona, ¿no? Y para que le permitan mantener su funcionalidad. Y en el caso de, si es que vamos a utilizar sugestiones, las futuras, cuestionarlas, ¿no? Cuestionar siempre por qué es lo que nos motiva a utilizar la sugestión. Estoy pensando algo que tiene que ver con quizás alguna distinción o una diferenciación que creo que puede ser obvia, pero igual, que tiene que ver con equipos de salud o equipos sociales que eventualmente puedan llevar a cabo adelante sugestiones, o contenciones, respecto también de lo que tiene que hacer o puede hacer una familia, cómo cuentan quizás con recursos distintos ambos grupos, por decirlo de alguna manera. Uno podría, este es un ejemplo quizás extremo, puede que eventualmente ocurra, los equipos de salud en general presentan niveles de estrés o de burnout súper altos, y de repente, claro, tener a alguien tranquilo ayuda a tener un foco menos de problemas durante el turno, por ejemplo. Eventualmente podría ocurrir. ¿Sí? No digo que ocurra necesariamente, pero podría ocurrir. O también en un contexto familiar, una persona que es la cuidadora, que tiene que hacer a lo mejor más de un cuidado, tiene, por ejemplo, sabemos que las cuidadoras son preferentemente mujeres, entonces supongamos que está en la casa y tiene que cuidar a los niños, y además está viendo el tema de que tiene que ir a comprar, y además, entonces, tener a la persona mayor quieta le reporta, comillas, un foco de atención menos que puede destinar a otras actividades. Entonces, ¿cuán importante es justamente la reflexión, el cuestionarse y la formación de equipos profesionales, pero también de lo que puedan aprender las familias? Sí. Pienso que pilar central de esto es entender que el cuidado no es responsabilidad solo de una persona, de la familia o de las instituciones, ¿no? El cuidado en sí mismo no es responsabilidad de un ente, un agente, ¿ya? Y esto hay que compartirlo. No, el cuidado se comparte. Por lo tanto, en el ámbito institucional, por ejemplo, es necesario que las instituciones nos abramos. Sabemos que en las residencias a veces no es suficiente el personal. Entonces ahí es clave sumar a voluntarios, sumar a la comunidad, sumar a los familiares. ¿Para qué decir en el ámbito hospitalario? Yo ahí te comentaba previamente, quizá ahí se abre otro mundo, pero es importante sumar a más personas en esto, ¿no? Personas que estén dispuestas a acompañar, por ejemplo, en estos momentos donde necesito realizar, yo como cuidador necesito limpiar el espacio donde está la persona mayor y voy a dejar un rato sin supervisión al adulto mayor. Entonces, ¿por qué no sumo ahí al voluntario? Que en ese momento ellos hagan supervisión, compañía, o en ese programa, no sé, la visita de colegios en residencia, que se da harto, en ese horario, para que también ellos sean parte de
el cuidado, ¿no? Como de supervisar, de estar, y programo esas visitas en ese momento. Y lo mismo en el ámbito de la casa, ¿no? En el hogar, entender que aquí es súper necesario visualizar la corresponsabilidad en el cuidado. Entonces, en esa corresponsabilidad somos todos, ¿no? No solo la familia, sino también las instituciones, la comunidad, los vecinos, ampliar la mirada de quienes nos hacemos cargo del cuidado. Porque para poder no usar sujeciones necesito tener un abanico más amplio, una red más amplia. Una red de atención, de protección. Exacto, que nos permita dar la asistencia necesaria a la persona mayor. Yo estaba pensando, Romy, que efectivamente esta temática de las contenciones es un tema, como decíamos, que hay que empezar a ponerlo en agenda, que es una conversación pendiente, una conversación que está empezando, pongámosle en cualquiera de los dos nombres. Y dentro de las cosas que yo estaba reflexionando, pensaba que también, supongamos que se quiere hacer contención de una persona mayor para que no se caiga. No sé cómo voy a decir esto, pero puede que tenga un impacto emocional distinto respecto, por ejemplo, a tratar de contener a una persona cuando está con conducta agresiva y quiere, por ejemplo, golpear a la cuidadora o a la cuidadora. Podría alguien decirnos, oye, pero es que cuando me viene a golpear es más fácil que yo lo contenga y lo deje quieto. Y eso tiene un impacto emocional más fuerte también. Entonces no sé si hay distinciones para una misma conducta de contención que podría ser tener a una persona sujeta a la cama. Es bien distinto que la prevención sea para no caerse a que sea para prevenir conducta agresiva, porque por ejemplo esa persona que estamos previniendo que no se caiga, justamente con compañía, de voluntariado de otras personas, podríamos sacarle la sujeción y lo estarían, ¿no es cierto?, supervisando, observando para que no cayera. El otro ejemplo, que es una persona que pudiera estar con conducta agresiva, una persona mayor con conducta agresiva, independiente que tuviera un voluntario, el riesgo, entre comillas, o el temor podría ser más o menos el mismo. No sé si me explico con la distinción que quiero plantear. Sí, ahí lo interesante sería mirar cuáles son los gatillantes, ¿no?, de la presencia de esta conducta. Entonces, por eso menciono que es importante que donde yo no uso contenciones y pienso en que podría utilizarla, mire, ¿cuál es la causa? Entonces, en el caso de que una persona presente una conducta, que esto es clásico de los trastornos neurocognitivos, estas conductas psicológicas conductuales, y que puede haber un episodio de agresividad, siempre es importante mirar cuál es el gatillante, ¿no? Quizá y revisar en cada uno de los episodios qué fue lo que pasó que hizo que esa persona se pusiese más agresiva, y puedo utilizar otros recursos antes, ¿no? Hablar más bajito, no confrontarme. Entonces utilizo esos recursos antes de pensar en una sujeción, sí, ¿no? Yo creo que es súper importante destacar los ambientes eso. Más tranquilos. Entonces, efectivamente, es distinto el impacto en lo físico cuando utilizo las contenciones por motivos físicos a si lo utilizo por motivos de conducta. Y en los motivos de conducta hay varias cosas que puedo hacer antes de utilizar la contención. Entonces, la invitación es a revisar cuáles son esas acciones que básicamente van en la línea de intervenciones no farmacológicas, ambientes con estímulos más bajos, no ambientes sobreestimulados. Me tocó muchas veces ver en residencias, por ejemplo, personas mayores con la radio prendida, el televisor prendido, más la música de las cuidadoras. Entonces no eran ambientes que procurasen que las personas no presentasen síntomas psicológicos conductuales, no facilitaban eso, ¿no? Entiendo. Entonces lo primero que me gustaría poner en la mesa frente a esa situación es que miremos qué es lo que estamos haciendo antes, y que efectivamente la contención sea sobre todo la contención física sea el último recurso a utilizar, e incluso no utilizar. Súper. Y quizás ahí agregar, Romy, por ejemplo, una persona mayor que haga crisis de este tipo, como de conducta agresiva. Ojo, esto es súper importante destacar, que no es que una persona que tenga trastorno neurocognitivo mayor necesariamente va a ser agresiva, no, podría eventualmente cursar algún episodio de ese tipo. También depende mucho de dónde esté el tema, el daño, ¿cierto?, en el sistema nervioso, qué sé yo. Pero muchas veces ocurre, y esto es como quizás un tips, un dato, que la persona mayor genera esas crisis
de manera recurrente en ciertas condiciones. Por ejemplo, no hace ese tipo de conducta en la mañana, pero sí lo hace en la tarde-noche, sí lo hace, por ejemplo, cuando, estoy inventando, cuando viene la hora de la comida, cuando no hay hora de comida no le pasa esas cosas. Entonces, efectivamente, con estos datos que uno puede ir como incluso anotando, uno dice, mira, acá podría anticiparse, que es un poco lo que estás planteando tú, ¿verdad? Uno podría anticiparse, claro, de todas maneras. Sobre todo que las personas, en general las cuidadoras, sabemos que pasan una cantidad de horas importantes cuidando, por lo tanto lo que tienen es conocimiento de la persona que están cuidando. O sea, las cuidadoras, y siempre lo digo, sobre todo en las residencias, son el corazón de la residencia. Quien más conoce a las personas, sobre todo en una residencia, a la persona mayor, qué le gusta, cuál es su estado de ánimo, qué lo irrita también, o qué lo puede poner, lo puede angustiar, son las cuidadoras. Entonces, y aquí un llamado a los equipos profesionales, como escuchemos a las cuidadoras, ellas son quienes nos dan, pero la línea señalan el camino también. Sí, señalan el camino, ideas de cuáles pueden, porque las intervenciones a veces, y el llamado es hacer intervenciones a medida, no combos de intervención, y en esas intervenciones a medida, esta atención central a la persona, las cuidadoras son vitales. Preguntarles a ellas, hacerlas partícipes de los planes de atención es vital. O sea, yo vi unas cuidadoras maravillosas, pero maravillosas. Ahí el llamado a los equipos profesionales, nos incluimos en eso, obviamente, es como a escuchar, a la diada, finalmente, que es esta persona mayor cuidadora, hay una diada ahí que te entrega una cantidad de información súper relevante para poder justamente direccionar este tipo de apoyos que uno espera hacer desde el ámbito de lo profesional o lo técnico. Así es. ¿Sí? Y uno lo que hace desde el ámbito profesional es facilitar, facilitar que esto sea de la mejor forma posible, pero hay la práctica de las cuidadoras y considerar esa práctica es esencial. Oye, Rumi, hay un tema que no lo hemos mencionado, y te lo quería preguntar para saber cuál es tu opinión. Hay equipos profesionales o familiares o personas significativas que aplican ciertas contenciones. Tengo la sensación que muchas veces esa contención resuelve un problema concreto o aparenta resolver un problema concreto, pero también genera en la persona que aplica esa contención, en el mejor de los casos, una incomodidad, un sentirse mal. O sea, si yo voy y tengo, por ejemplo, estás cuidando a tu papá, y lo tienes que sujetar a la cama y lo ves sujetado, yo no me imagino que hayan hijas o hijos que estén naturalmente, debe haber, no sé, no puedo asegurarlo, pero me imagino que la gran mayoría no estará contento con ver a su papá así, por lo tanto también tiene un impacto más bien negativo en la persona que aplica esa contención. Sí, yo creo que pienso que pueden pasar dos cosas. Uno, que en el ámbito del cuidado está muy normalizado. Entonces podría verse no de forma negativa, ¿no? Claro. Es como la práctica, como naturalizado. Exactamente. El cuero chancho, como se dice. Sí. Tal cual, sí, un poco, claro, porque hay falta de recursos, porque hay falta de personal, porque a veces no hay familiares con cuáles relevar. Entonces, una práctica que es o esto o no hay otra situación de más de riesgo. Entonces, en algunos cuidadores yo creo que está más bien normalizado. Y también está esta otra corriente o este otro grupo que puede, claro, tiene un alto impacto emocional pensar en contener a la otra persona. Ahora, yo me aprovecharía de eso y creo que es el grupo que cuestiona, ¿no? Que dice esto no es normal, que alguien esté contenido permanentemente, no es normal, no contribuye a largo plazo a que esté mejor, sino porque reconoce que el uso de la contención a largo plazo no trae beneficios, ¿no? Porque a nadie le gusta estar amarrado o permanentemente sedado. Y estoy recordando otros capítulos del programa que hemos hecho, que hemos hablado de manejo no farmacológico, de demencia, también hemos hablado del tema de polifarmacia. Sí. Y también hemos conversado del tema, que lo traigo a colación, porque también puede tener algo que ver el tema de las plantas medicinales, como de repente también puede haber gente que en esta lógica como de la contención farmacológica ocupe fármacos no tradicionales para tener a la persona tranquila, pero ojo, porque también esa vez aprendimos que los fármacos que eran
homeopáticos y de otro tipo que mencionaron técnicamente ahí las colegas que vinieron, tienen impacto también en el sistema nervioso y en la conducta. Entonces no es solamente, no es llenar a la gente de agüita de las carmelitas para tenerlo tranquilo, un poco para poder hacer ahí la caricatura, pero... No sé. Sí, viste, se suman, vemos cómo lo importante es cuestionar, ¿no? Y no normalizar que esto tiene que ser permanente en el tiempo. Quizás una vez que estaba inquieto, le di agüita a las carmelitas y funcionó bien, pero si eso lo mantengo en el tiempo, si permanentemente tiene que estar sedado o permanentemente tiene que estar contenido, eso la verdad es que vulnera derechos, vulnera la autonomía, tiene impacto directamente sobre la independencia. Entonces la idea es cuestionar, ¿no? Que todas estas prácticas no pueden ser permanentes en el tiempo. Exactamente. Romy, nos vamos acercando, nos quedan más o menos unos 10 minutos de programa y quería hacerte un par de preguntas. Una tiene que ver justamente con la importancia de la formación de los equipos. Si yo tuviera que preguntarte a ti, ¿qué temas o qué temáticas abordarías con equipos que tuviesen que cuestionarse la aplicación de contenciones? ¿De qué habría que conversar con los equipos? Y a la base el tema de los derechos, ¿no? Cómo visualizamos también la instalación, hacer carne los derechos, porque esto lo comentaba en un seminario alguna vez, esto de que nosotros seamos parte de la Convención Interamericana por los Derechos de las Personas Mayores, a veces suena tan lejano, ¿no? Como algo que hicieron grandes personas con grandes ideas, pero esa convención se hace carne en la práctica. Esa convención se materializa en la práctica. Entonces, lo primero es, como miremos cómo hacemos práctico esto que es una declaración, ¿no? La que es la convención. Entonces, estudiemos de verdad cómo hacer en la práctica los derechos. Porque en el fondo estaba imaginando, ya así como solo ocupando la imaginación, un taller donde uno pudiera preguntarse o cuestionarse hasta qué punto estoy cuidando y a qué punto estoy vulnerando los derechos de los Así es. Sí. Es un tema no menor, porque eventualmente uno podría encontrarse con que más que estar cuidando, está vulnerando un derecho, y eso es fuerte igual. Sí. Es súper fuerte, sí, claro. Es súper fuerte porque además es algo que hemos venido haciendo históricamente, entonces es cuestionar nuestra práctica histórica. Entonces es complejo en ese sentido. Sí. Tenemos una llamada. Sí, qué raro, lo había silenciado. Nos están llamando desde otro lado. Lo había silenciado. Ya. Pero por ejemplo tendríamos que hablar del tema de los derechos. De todas maneras, o sea, me parece que eso siempre tiene que ir a la base, los derechos. Luego, aquellas prácticas que nos permitan hacernos cargo de los motivos por los cuales sujetamos. Como ir a la causa de las dificultades. De todas maneras. Actividad física, estimulación cognitiva, tipos de terapias que permitan hacerse cargo de la causa, ¿no? Eso me parece que debería ir a la base. Y por supuesto, quienes trabajamos con personas mayores siempre tenemos que tener un barniz de gerontología, como saber qué es la gerontología, cuál es la mirada desde la gerontología y pensar en intervenciones integradas e integrales. Perfecto. No solo nos hacemos cargo de todo lo que conlleva a la persona mayor, sino también cómo integramos los distintos niveles de servicio. Y ahí es como nos articulamos entre los servicios. Hablábamos hace un rato de que el cuidado no es responsabilidad solo de un ente, sino es de todos. Entonces eso hay que articularlo también. Oye, y le podríamos agregar a eso enfoque centrado en la persona. De todas maneras. ¿Sí? Para mí siempre el enfoque centrado en la persona está como en el eje de derecho. No sé por qué. Sí, bueno, ¿sí? es que estaba pensando que también desde el enfoque ACP, el enfoque de apoyo centrado en la persona, también muchas veces los equipos o el ejercicio que hace con los equipos técnicos es cuánto nos cuesta acompañar la decisión que la persona mayor está tomando, sobre todo cuando esa decisión choca con no sé, con los 5 años de estudio, o con los magíster que hice, o qué sé yo, o cursos, diplomados, da lo mismo. ¿Cómo somos capaces de acompañar entendiendo que ese acompañamiento es positivo para la persona? Sí. O sea, que la persona nos dijera, no quiero que me amarren. Cuando toda la lógica y lo que nos enseñaron desde el cuidado, por ejemplo, tiene que ver con que yo debiera hacer que esta persona estuviera inmóvil. Exacto. Pero si respeto su derecho y su decisión personal, a lo mejor no debiera hacerlo. Sí, y la atención centrada a la persona nos invita a que sea una atención profesionalizada. Entonces, no es solo
ya, no debería hacerlo, porque no, porque estoy respetando el derecho, la persona me dice que no, sino le muestro a la persona, mira, estos son los beneficios, estos son las dificultades que conlleva esta contención, esto ganamos, esto perdemos. En el fondo es una decisión informada. Yo como profesional, mi responsabilidad es poner toda la información en la mesa para que la persona decida y yo acompañe esa decisión, pero entregando las herramientas al otro para que pueda tomar la decisión, porque también podríamos caer en la persona no quiso y bueno, que no sonara tan sui generis. Claro, tiene un respaldo. Sí, es una atención profesionalizada donde yo pongo en la mesa cuáles son, qué gana el adulto mayor con que se utilice una técnica u otra, o qué pierde. Eso es súper importante como profesional mirarlo, y creo que claro es lo que mencionas también y que además lo compartimos. Como profesional tenemos que vernos como facilitadores, ¿no?, de procesos. Nosotros no tenemos la verdad absoluta, y ahí vuelvo a las cuidadoras que mencionaba antes, ¿no? A veces las cuidadoras tienen muchísimo más experiencia. Claro, uno puede tener el conocimiento desde la teoría y todo esto es magíster y no desmerecemos aquello sin duda, pero para nada. Claro, todo eso sirve, pero también el cuestionamiento constante y crítico. Pero me posiciona, cuando acompaño, me posiciona desde otro estatus, ¿no? Cuando me veo como alguien que acompaña y facilita, no desde esta posición vertical de quien sabe y dirige, sino desde quien acompaña procesos. Y eso es una relación muchísimo más horizontal. Así mismo. Romy, nos queda un minuto y medio para que entregue, se va rápido la conversación. Para que puedas entregar un mensaje a la gente que nos está escuchando, nos está viendo, algunos tips quizás a la familia, lo que tú estimes. Hablar de contenciones se ha vuelto para mí primero un desafío, porque no ha sido tan fácil instalarlo en los equipos profesionales, y quizás ahí me quiero hacer poner foco, a llamar al cuestionamiento, ¿no?, a dejar de normalizar y naturalizar este tipo de prácticas, y si las estamos utilizando, mirarlo con ojo crítico y ver cómo podríamos paulatinamente sacar, y si las vamos a utilizar, cuestionar si hemos hecho o tomado las medidas previas a su utilización. Entonces ahí quiero como invitar a los equipos a que puedan cuestionar el uso de contenciones, cuestionar y cuestionarse su uso, y un mensaje a las familias que no están solas en el cuidado, ni se vean solas en el cuidado, que pidan ayuda, que es importante extender la red, y que va a ir en directo beneficio, en este caso, de las personas mayores. Así es que hagámonos todos partes del cuidado para que evitemos prácticas como las contenciones. Ahí tenemos el mensaje, ¿cierto?, de Romina. Queremos agradecerte, Romina, por tu tiempo, por tu generosidad de venir a compartir con nosotros, con la audiencia que nos está escuchando, nos está viendo. Contentos de tenerte acá. Sí, gracias a ti, Juan Carlos, por la invitación, y también al programa Adulto Mayor de la universidad, que me permitió también hoy día estar. Este semestre hemos estado ahí en contacto con la Católica, ha sido bien bonito eso, así que esperamos también seguir contando con la presencia de ustedes. De todas maneras. Agradecemos también a las personas que nos han estado escuchando y viendo, y esperamos volver a vernos y escucharnos el próximo jueves, y nos despedimos con un tema musical también del grupo Silvestre, Cielo. Que estén muy bien. Cielo, tienes que escucharme. No puedes marcharte así. Yo sin ti no viviré, porque de pena moriré. Cielo, quédate junto a mí.
llegar a mí, solo entonces fui feliz. Cielo, quédate junto a mí. Cielo, no me dejes solo sin ti. Cielo, no quise ofenderte así. Te lo pido por favor, no me dejes sin tu amor. Cielo, quédate junto a mí, junto a mí, junto a mí, junto a mí. Narradoras y narradores de la vida. Ya está abierta la convocatoria para la 11ª edición del concurso literario autobiográfico de personas mayores de Senama, dirigido a personas mayores de 60 y más años de Chile y el extranjero. Este 2025 celebramos los 80 años del Nobel de Gabriela Mistral, con una mención especial que destaca las obras presentadas por mayores educadores y educadoras. Envía tus obras a concursoliterario@senama.gov.cl antes del 25 de julio. Tus recuerdos de vida son más valiosos que nunca. Bases en www.senama.gov.cl. En Radio U Central hemos presentado Resonar con Vínculos, un espacio de diálogo inclusivo y enriquecedor que celebra la diversidad de voces y perspectivas de las personas mayores en relación con el envejecimiento. Hasta el próximo capítulo.